Y hemos visto diferentes enseñanzas al inicio del año. Recuerdo que la primera prédica fue iniciando el año 2025 con sabiduría. Otra enseñanza fue cultivando la sabiduría. Y en esta mañana les he traído una enseñanza que he titulado Consejos de sabiduría de un padre a un hijo. ¿Cómo se titula? Consejos de sabiduría de un padre a un hijo. Cada año en la iglesia comenzamos con un ayuno y el propósito de este ayuno es buscar la dirección y la instrucción de Dios para nuestras vidas. Amén. Y déjame decirte que cuando recibimos su guía, absolutamente todo, todas las etapas de nuestra vida van a prosperar. Si tú eres niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto o adulto mayor, cuando tú permites que Dios guíe tu vida, todo se vuelve más claro y más sencillo. Recuerdo que durante las vacaciones familiares que hacemos como familia, tuvimos la oportunidad de viajar al exterior y entre esos está visitar a los Estados Unidos. Y siempre el que maneja es mi papá. Y yo tengo ese deseo en mi corazón de algún día poder conducir. Cada vez que hacemos la reserva para alquilar el carro, yo siempre quiero conducir, pero no es posible por mi edad. El año pasado, en mi luna de miel, doy gracias a Dios que junto con mi esposa tuvimos la oportunidad de manejar y yo la aproveché. Tenemos la oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Entonces, en el itinerario de la luna de miel, alquilamos un carro. El objetivo era salir de Roma, la capital de Italia, y dirigirnos a Nápoles, a Sorrento. Claro, eran trayectos muy largos, eran obstáculos muy difíciles, uno de ellos el idioma, no hablábamos italiano, ¿cierto? Y salir de Roma es caótico, es difícil. Ustedes pueden buscar en Google carros de Roma y les van a aparecer carros pequeñitos, carros de una persona, de dos personas. Si son de cuatro son muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque las calles son muy angostas, es difícil manejar allá. Y además de que es angosto, a la gente le gusta ir rápido, a alta velocidad, imagínense eso. Pero déjame decirte que ese viaje, ese trayecto fue para mí y para mi esposa muy placentero. ¿Por qué? Estábamos confiados, estábamos tranquilos. Simple, porque en el carro había un elemento tecnológico que se llama GPS. Con ese GPS solo colocábamos el punto de partida, Roma, y el punto de llegada, Sorrento. Y ya, el GPS nos daba las indicaciones, las instrucciones, inclusive nos decía a qué límite de velocidad ir, si podíamos sobrepasarnos un carro o no, todo lo decía ese GPS. Y de la misma manera así actúa Dios. Cuando Él guía nuestra vida, absolutamente todos los procesos de nuestra vida se simplifican y se facilitan. Cuando tú permites que Dios guíe tu vida, Él elimina todo temor, toda ansiedad y toda incertidumbre. Nosotros como seres humanos no conocemos lo que va a acontecer el mañana. Yo te pregunto, ¿tú sabes qué va a pasar de ti mañana? Claro no lo sabemos. Hoy me estás escuchando en la casa de Dios, la palabra de Dios, pero el día de mañana no sabes si partas a la presencia de Dios, no lo sabemos. Y mucho menos tenemos el poder para influir en el futuro. Pero déjame decirte, Dios sí lo sabe. Dios sí conoce el futuro y Dios sí tiene el poder y la autoridad para transformar nuestro destino en bendición. Qué fácil fue seguir las indicaciones de un GPS para conducir. Imagínate ahora al permitir que Dios guíe tu vida en este año 2025. Imagínate que tú le permitas al Dios creador, dueño del universo, que guíe tu vida. ¿No crees que este año será de gran bendición si Dios toma el timón de tu vida? Amén, yo lo creo. Por eso di conmigo, este año 2025 voy a buscar la dirección
e instrucción de Dios para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. En estos 21 días de ayuno hemos estado escudriñando el libro de Proverbios, ¿cierto? Y si te puedo dar un consejo para este año, lee ese libro cuantas veces puedas. Sácale el provecho completo. Léelo una y otra vez. Pero no solo lo leas, escudriñalo, profundiza, abarca versículo por versículo. En segundo lugar, la gente habla de leer un libro al mes o un libro cada 2 semanas y está bien. El generar un hábito de lectura está bien, ¿cierto? Pero la Biblia son más de 60 libros que podemos leer durante el año. Si lees la Biblia entera, no leíste un libro, leíste una colección de libros. Y lo lindo de leer la Biblia durante todo el año es que esa colección de libros te apunta a Dios. Esa colección de libros te muestra el camino a Él. Esa colección de libros te muestra la bendición de Él. Y lo más especial es que tu mundo empieza a cambiar. Déjame decirte esto, dentro de este mundo que vivimos, que llamamos tierra, existe un reino más grande y es el reino de Dios. Y ese reino lo vamos conociendo cada vez que nosotros profundizamos y nos sumergimos en las sagradas escrituras. Entonces, un consejo para este año 2025, lee la Biblia, lee Proverbios. Y recuerda, no estás solo. Aquí en la iglesia nuestros pastores nos direccionan y nos guían, nos instruyen cómo leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos leemos diariamente? Un capítulo, lunes y domingo. No importa si son festivos, lunes y domingo durante todo el año. Ese capítulo tiene preguntas y esas preguntas nos direccionan para varias cosas. Primero, entender qué quiere decir ese capítulo, qué quiere decir Dios. Segundo, también nos muestra cómo aplicarlo a mi vida. Y tercero, cómo yo puedo compartir ese capítulo a los que me rodean, a mi familia. Entonces no estás solo, lee la Biblia, únete a este equipo para que todos seamos sabios en este año 2025. Amén. Vamos a ver la historia de un personaje muy famoso por algo, por su sabiduría. ¿Ustedes de qué creen que estoy hablando? Salomón. Así que vayamos a Primera de Reyes 4:29. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tú dices amén. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Sabiduría, pero además de la sabiduría, que es correcto, le dio prudencia y anchura de corazón. Verso 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Pon atención acá. Hay sabidurías y la sabiduría. Repito, en esta tierra vas a encontrar diferentes sabidurías, pero también la sabiduría. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses en la carta de Colosenses 2:8 lo siguiente. Dijo, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos. O sea, hay personas que te quieren engañar. ¿Con qué? Con ideas y razonamientos que parecen, ¿cierto? Aparentan o lucen contener algún tipo de sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas, enseñanzas terrenales. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Pablo está dando una advertencia y nos está diciendo, la manera como piensa Dios es muy diferente a la manera como el mundo piensa. Y es verdad,
la Biblia nos enfatiza en el verso que leíamos. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. ¿Sabías tú que existen espíritus poderosos que dan sabiduría, pero que esa sabiduría no proviene de Cristo? La gente se deja engañar por Satanás, buscando sabidurías en prácticas como esotéricas, la magia, la adivinación, la masonería, la astrología, la hechicería, el ocultismo, o como veíamos, filosofías orientales, filosofías chinas como el taoísmo, el equilibrio entre la armonía entre el yin y el yang, o el famoso filósofo chino Confucio con sus proverbios, o también en este país de la India donde hay múltiples religiones a través de la meditación con el hinduismo, o una de sus prácticas físicas más populares por todo el mundo. ¿Cuál creen que puede ser? El yoga, que significa equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, bueno, y entre otras filosofías humanas. Mira qué dice la Biblia con respecto a estas sabidurías humanas. Santiago 3:15. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Santiago 3:15 en otra traducción bíblica, Reina Valera. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es como terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo son esas sabidurías humanas? Terrenales, animales y diabólicas. En pocas palabras, todo eso es basura de Satanás. No te dejes engañar. Recuerdo que en mi pasantía, que fue hecha en Bogotá, yo no tenía más de 18 años de edad, era un adolescente, tenía 17. Y todas las personas que trabajaban conmigo en el equipo eran personas ya adultas, pero muy adultas, 45, 50 años de edad. Pero entre ellos se molestaban. Y habían dos adultos cristianos que iban a la iglesia cristiana y eran mis amigos. Y en una reunión, un adulto mayor, un adulto, le molestó a otro adulto por el simple hecho de ser cristiano. Y le decían de apodo Numpis. Él se llama César, no sé si ya partió, pero se llama César. ¿Y qué pasaba con él? Que este señor le dijo, Numpis, nunca se me va a olvidar, recuerde lo que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y los dos nos quedamos mirando como, eso no dice la Biblia. Y así hay muchas personas que nunca han leído la Biblia, nunca en su vida se han sentado a tomar una Biblia, tomarse el tiempo para leer, nunca lo han hecho, pero que sí han leído pensamientos filosóficos vacíos, basados en ideas superficiales que carecen de un fundamento bíblico. Recuerda, por más elevado que parezca esa sabiduría, no tiene valor real frente a la sabiduría de Dios. Entonces, ten cuidado de dónde estás obteniendo sabiduría. ¿Será que la fuente de la sabiduría que estás buscando proviene de Dios o estás siguiendo una sabiduría humana? Y continuemos al verso 32, Primera de Reyes 4, 32 al 34, y miremos lo que hizo Salomón con la sabiduría que le otorgó Dios. Veamos, Primera de Reyes 4:32. Y Salomón compuso 3000 proverbios, y sus cantares, también conocidos como poemas, fueron 1005. También disertó, esta palabra disertar significa exponer sobre un tema a profundidad, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó o expuso sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Escucha bien esto. Dios no solo le dio sabiduría a Salomón. Recuerda, Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, ¿cierto? Y Salomón, ¿qué le dijo?
dame sabiduría. Pero él, ¿por qué pidió sabiduría? Él dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo numeroso. Entonces, ¿cómo empezó Salomón a pedir sabiduría o buscarla? Empezó porque quería cumplir con el mandato que Dios le había dado. O sea, la sabiduría de Dios surgió porque él tenía la necesidad de ser sabio para gobernar, para cumplir el propósito de Dios. Algo así como, Dios mío, por favor, dame sabiduría para educar a estos niños que amorosamente y gentilmente me has regalado, ¿cierto? O, Señor, dame sabiduría para este trabajo que tanto me costó encontrar. Oh Jesús, dame sabiduría para seguir con esta empresa que ha permanecido en el tiempo. Entonces Salomón comienza a pedir sabiduría para devolver a Dios aquello que un día le confió. Y presta atención porque se pone interesante. Salomón pidió sabiduría, pero Dios no solo le dio la sabiduría a Salomón, sino que también le otorgó prudencia, que significa discernimiento entre el bien y el mal. Y también le dio un corazón dispuesto a gobernar con justicia. Es decir, empezó pidiendo sabiduría para cumplir su propósito, ¿cierto? Gobernar. Pero terminó aprendiendo sabiduría para todas las áreas de la vida. Y es a este punto donde tú y yo debemos llegar. Ser hombres y mujeres de Dios, sabios en todo. Sabiduría para tener una buena familia. Sabiduría para cómo hacer finanzas, ¿cierto? Cómo hacer crecer mis finanzas, mi economía. Sabiduría para tener un emprendimiento que después se convierta en una empresa exitosa y que perdure en el tiempo. Sabiduría para tener una vida saludable. Y lo que quiero decir es que tú debes tener un punto de quiebre en donde te urja la necesidad de tener sabiduría para algo. Y una vez entres en ese ambiente de sabiduría, sigue buscando sabiduría para todo. Por ejemplo, estás quebrado, tienes deudas que te llegan hasta el cuello, no sabes qué hacer y le dices, Señor, por favor, dame entendimiento, conocimiento para poder comprender cómo resolver este asunto. Y ¡pum! Dios te da sabiduría, te la da. Bueno, utiliza esa misma sabiduría, ¿cierto?, en las demás áreas de tu vida. ¿Por qué no ser sabio para todos si se puede? Amén. Pero el primer punto de partida es necesidad. Necesito sabiduría, la cual es conocimiento aplicado para algo. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado para algo. Hace 2 semanas estaba haciendo el almuerzo, yo haciendo el almuerzo, y cogí un tomate, compramos un cuchillo de marca Tramontina, súper filoso, y mi papá siempre me ha enseñado que cuando uno corta, se hace así, y mi papá tiene la experiencia de cortar muy rápido, y me gusta verlo porque se ve chévere cuando corta rápido, pero yo no tengo esa experiencia. Y se me olvidó colocar los dedos correctamente, de manera vertical, lo puse horizontal. Claro, al cortar el tomate, ¿cierto?, yo sentí el dolor y vi la profundidad y lo solté. Cuando eso empieza a regar sangre como si fuera una manguera, sangre por todo lado, Majo estaba, nos turnamos en el almuerzo, ¿cierto? Ella le correspondía descansar. Cuando Majo, por favor, y ella viene y se asombra de tanta sangre, entonces lo único que hice fue coger papel higiénico y tapar con presión esa sangre, ¿sí? Pero era tanta la sangre que el papel se volvía húmedo de la sangre. Entonces le dije, Majo, no, hay que llamar a la droguería, comprar Isoine y comprar para hacer la curación. Entonces mientras llegaba, ¿cierto?, ese envío de la droguería, yo recuerdo que me puse a ver videos en YouTube
Y me da risa los comentarios porque decía, mi dedo desangrándome y aquí yo viendo este video. Pero todos los videos apuntaban a cortes superficiales, no tan profundos, no me daba ninguna respuesta. ¿Y qué es sabiduría? Conocimiento aplicado para algo. Y vamos a proyectar una imagen, si la tenemos, allá me hacen, ok. Aquí hay una imagen de hace 2 años para atrás. A mí me tocaba liderar un curso de todo el día sobre primeros auxilios. Yo estaba liderando unas ONGs para que sus equipos se capacitaran sobre primeros auxilios, pero como un buen líder me pusieron a mí de ejemplo. Ahí estábamos haciendo una contención de una hemorragia. Yo inmediatamente vi que ese papel no estaba tapando la sangre, entonces le dije, Majo, dame rápido una moña que sea para estirar, y me amarré como 6 o 7 veces ese dedo, en la parte de abajo. Claro, el dedo se me convirtió en blanco, pero la hemorragia paró. Llegó el domicilio, echamos el spray, el Isodine, vendamos y ya quedó la curación, bien. Pero en el almuerzo, teníamos hambre, recuerdan que era la hora del almuerzo, almorzamos y yo sentía algo. Le dije en mi mente, Majo estaba ahí sentado, pero yo en mi mente le dije, Espíritu Santo, ¿será que voy? Y sentí una voz que me decía, sí, vaya. Entonces yo le dije a Majo, voy a ir a urgencias, y Majo pues trabaja en la tarde y no podía dejar el trabajo. Ella me dijo, no, porque es que son 8 horas y tú vas a las urgencias a las 9, ya hicimos la curación, pero yo sentí algo en mí que decía, vaya. Yo dije, no Majo, voy a ir, almuerzo y me voy. Entonces ella me dijo, listo, no, yo te acompaño. Entonces, preciso llegamos a urgencia, el doctor me atiende y yo había solo sentido el dolor del cuchillo, más no sabía la profundidad, ¿sí? Él, como es doctor, me quitó la venda y me dijo, uy, ¿quién le hizo la curación? Yo, no, yo me la hice, bien, excelente. Me destapó el dedo y sí, literalmente estaba la yema del dedo a punto de caerse. Él me dijo, gracias a Dios se hizo esa curación porque pudo salvar la yema del dedo. Y ese día me pusieron 3 puntos. Ya después de 2 semanas, pues está el proceso de cicatrización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace 2 años yo aprendí sobre primeros auxilios. No sabía que en algún momento de mi vida lo iba a utilizar, pero tenía un conocimiento y lo apliqué para algo. Eso es la sabiduría. Apliqué un conocimiento para salvar la yema de mi dedo, ¿cierto? Y continuamos con la vida de Salomón. Vayamos a Primera de Reyes 4:29. Dice así, Dios le dio a Salomón, ¿qué le dio? Sabiduría, inteligencia y gran capacidad para comprenderlo todo. Di conmigo, en este año 2025 quiero tener sabiduría, inteligencia y capacidad para comprenderlo todos. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Ahora, ¿qué es un proverbio? ¿Cierto? Recuerda que toda esa sabiduría de Salomón, Dios se la otorgó, pero el mismo Salomón la plasmó en los proverbios. ¿Qué es un proverbio? Dichos que contienen sabiduría. ¿Y cuál es la intención del libro de Proverbios? Desarrollar habilidades prácticas para vivir en el mundo de Dios, respetando y practicando sus principios y valores. ¿Recuerda lo que hablábamos el domingo pasado? Tú puedes hacer planes, Dios no se opone a eso, pero Dios es el que guía y el que direcciona. Los planes no pueden correr el riesgo, ¿cierto?, de perder los valores y los principios y los mandamientos de Dios. Por más buenos que parezcan al principio, ese plan está destinado a fracasar, a terminar mal. Y te voy a dar un ejemplo. Dice, Señor, quiero iniciar un emprendimiento, pero con trampa, sobornando a alguien. Ese plan, por más bueno que tú lo mires o te genere rentabilidad, al final va a quebrar. O tú dices, Señor, en este año quiero un compromiso, quiero comprometerme, quiero casarme, pero estás viendo al cónyuge
de una pareja ya con una familia. Ese plan no es de Dios, porque al final piensas, todo está bien, pero destruiste una familia y te destruiste a ti mismo. No puedes correr el riesgo de estar al precipicio. ¿Por qué? Porque un solo empujón y pierdes todo. No puedes jugar con los principios de Dios. Tu plan debe ir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y el título de la prédica es Consejos de sabiduría de un padre a un hijo. ¿Cuántos proverbios escribió Salomón? 3000, ¿cierto? Y hoy solo vamos a ver 4 consejos. Esta enseñanza es para todos. Tu padre de familia o tú que quizás no tengas un hijo, pero recuerda, ¿quién eres Dios para ti? Tu Padre Celestial. ¿Y quién eres tú para Dios? Su hijo. Entonces esta enseñanza también es para ti. Primer consejo: hijo, apártate de las malas compañías. ¿Cuál es el primer consejo? Hijo, apártate de las malas compañías. Proverbios 1, del 8 al 10. Y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Di conmigo, instrucción y dirección. Instrucción y dirección. Repite, instrucción y dirección. En mi casa debo dar instrucción y dirección. Y darle dirección a un hijo, ¿eso qué es? Pues la misma palabra lo dice, ¿en qué dirección vas a crecer? ¿Para qué vas a crecer? Verso 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y en ese mismo capítulo, Proverbios 1, pero nos adelantamos al verso 15, dice así: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Debes entender que como padre de familia, no eres la única persona que generas influencia en tus hijos. Tus hijos hablan contigo, pero cuando no está contigo habla con medio mundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están aprendiendo tus hijos lo que hoy saben? Es que mi hijo dice, no quiero ir a la iglesia, pero también te dice, no quiero ir al colegio y aún así lo envías. ¿Por qué no lo traes a la iglesia? No, es que se pone bravo. Algo va a escuchar, algo va a aprender, algo se le va a quedar. Pero si tú como padre de familia no metes la luz a tus hijos, alguien más va a meterle oscuridad a ellos y van a vivir bajo tinieblas. Porque cuando un hijo está perdido, tu corazón está partido, ¿no? ¿Cierto? Especialmente eso se ve en el caso de las madres. Cuando un hijo, mamá, chao, me voy a ir a donde unos amigos. 9 de la noche ya preocupada, 10 de la noche preocupada, 11 llamadas, medianoche, 1 de la mañana, está preocupada porque su corazón no está tranquilo. Cuando el hijo regresa ya puede dormir y descansar. Y déjame decirte esto hoy, si tus hijos están perdidos y tú eres un hijo de Dios, si Dios tuvo misericordia de ti que estabas más perdido que tus propios hijos, va a tener Dios misericordia de tus hijos que son hijos de gente justificada, redimida por la sangre de Cristo. Amén. Segundo consejo: hijo, busca la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el segundo consejo? Hijo, busca la sabiduría de Dios. Proverbios 2 al 6 dice: haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
En el ayuno, escudriñando el libro de Proverbios, alguien preguntó, ¿la sabiduría es algo o es alguien? ¿Ustedes qué creen? Es alguien, por supuesto, porque la sabiduría nos habla. Es Dios mismo hablándonos a nuestra vida. Amén. Y lo importante de aquí es que ¿tú escuchas la voz de Dios o no la escuchas? Recuerda lo de mi dedo. Yo le pregunté a Dios y Dios me respondió. Dice la palabra de Dios, el que esté falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. ¿Acaso Salomón no se la pidió? Se la pidió y no solo Dios le dio sabiduría, sino le dio ¿qué? Prudencia y anchura de corazón. Consejo 3, y ya vamos terminando. Hijo, sé obediente y no menosprecies la corrección. ¿Cuál es el consejo 3? Hijo, sé obediente y no menosprecies la corrección. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y este consejo va muy relacionado con el consejo 1. Antes de tú, padre de familia, corregir, debes ¿qué? Instruir y dirigir. Si tú le das la dirección a alguien o a algo, es fácil saber qué corregir, ¿cierto? Pero corregir sin instruir, vas a provocar ira y rebeldía en tu hijo. Decirle a nuestros hijos, si te portas bien y sacas buenas notas, bueno, y pasas el año, tendrás un premio, ¿cierto? Y el niño ya sabe que si pierde el año, ¿qué va a venir? Corrección. Pero antes hubo una instrucción, hubo una dirección. Pero recuerda, si el niño sigue la instrucción y la dirección tuya, ¿qué es lo que espera el niño? Que le prometas, que le cumplas. No dañes el corazón de un niño a prometer para no cumplir. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la promesa? Ojalá no prometas si no vas a cumplir. No hagas falsas promesas a tus hijos porque les vas a dañar el corazón. Consejo 4. Y ya finalizamos. Consejo 4. Hijo, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cierto? ¿Cuál es el consejo 4? Hijo, honra a Jehová con tus bienes. Y atrás, por favor, me apoyan con el punto 4, el instrumental. Proverbios 3:9, ya vamos finalizando. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuántos de los que están acá son padres de familia? Levanten la mano. Amén, amén, ¿cierto? ¿Cuántos nosotros vamos a ser padres de familia? Eso, bien, bien. Todos en algún momento vamos a ser papá y mamá. Y mi pregunta es, ¿cuántos como padres desean que sus hijos tengan buena salud? Que todo lo que haga prospere, que sean bendecidos. Eso es lo que queremos. Y tú como padre debes guiarlos, debes direccionarlos. Muchas veces ellos no tienen un ejemplo a seguir. Cuando las cosas se ponen más difíciles es donde hay que echarle más ganas, hay que arrodillarse, hay que decirle: Señor, estoy pasando por una crisis, pero voy a orar. Y eso lo ven tus hijos. Tus hijos ven lo que tú haces, ven el ejemplo. Y una de las cosas que hoy Dios nos está diciendo, un principio universal que se cumple para todos, lo que lo apliquen, ¿cierto? Honra a Jehová con tus bienes. No solo con lo que te llega, sino con tus bienes. ¿Qué son bienes? Una casa, un carro. ¿Crees tú que Dios te puede pedir los bienes para que los honres? Claro que sí. Yo recuerdo que en un campamento, cuando era adolescente, me habían comprado, me habían comprado porque yo no tenía el dinero en ese momento, mis papás, los Beats, unos audífonos súper costosos que me gustaban mucho. Y el tiempo de la administración es, hay que darle algo a alguien que el Espíritu Santo te coloque en el corazón.
Y yo cerraba los ojos y lloraba, ay Dios mío, yo no quiero entregar esto porque para mí en esa edad era lo más preciado, era un bien para mí, ¿cierto? Pero Dios me dijo, dáselo a tal persona. Y yo tomé esos audífonos y se lo di y esa persona empezó a llorar. Dijo, estoy feliz porque uno de los deseos míos es poder ser DJ. Y al pasar el tiempo me doy cuenta que esa persona está cumpliendo ese deseo, ese plan que puso en las manos de Dios. Entonces, hoy en esta mañana Dios está diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El próximo domingo hay una oportunidad, es de ti si tú la aprovechas o la dejas pasar. Pero dice la palabra de Dios, hónrame y vas a ver cómo los cielos se van a abrir. Amén. La primicia es lo primero que traemos, el primer fruto para Dios. Decimos, Señor, de los 12 meses del año, este primer mes, lo que tenga, si tengo mucho, si tengo poco, no importa, lo traigo, pero quiero que los demás meses tu bendición permanezca en mi vida. Esos son los principios que tú tienes que enseñarle a tus hijos, principios de Dios, principios fundamentados en la palabra de Dios, no principios filosóficos, humanos, huecos, sin sentidos. No te dejes engañar. No busques proverbios chinos, busca proverbios de la Biblia, proverbios que te edifiquen, proverbios que hagan que tú te pares en la roca que es Jesús. ¿Sabías tú que la Biblia, todo, desde el inicio hasta el final, apuntan a alguien? A Jesucristo. Este año 2025 tienes que asegurarte que Jesús esté en tu hogar, que esté en tus hijos, que esté en tu cónyuge, que esté en toda tu vida. Es indispensable. Es indispensable. Recuerda, hijo, honra a Jehová con tus bienes.